fotografía, creación de contenido y filmmaking están viviendo un crecimiento histórico. Empresas, marcas y clientes ya no buscan solo fotos o videos. Quieren contenido que impacte y que genere resultados reales. Todo de manera rápida y profesional. En Masterclass Photographers te damos las herramientas para destacar. Más de 200 horas de contenido exclusivo desde fotografía, edición creativa hasta automatización con IA para ahorrar un 90% de tiempo. Clases nuevas cada mes para mantenerte actualizado. Aprende a manejar redes sociales, crear campañas efectivas y pautas que generen resultados para ti y tus clientes. Especialízate en storytelling, filmmaking, contenido comercial y fotografía social. Este mes la inscripción de $199 al mes es gratis y tiene 14 días de prueba. Después de eso paga solo $9.99 al mes y accede a todo el contenido que necesitas para destacar. Haz crecer tus habilidades, domina herramientas de IA y colabora con marcas líderes. Empieza hoy y transforma tu carrera. También, antes de iniciar, les queríamos comentar que en Masterclass Photographers pueden seguir aprendiendo, capacitándose con los mejores. Tenemos un gran calendario de workshops, de tours, de experiencias fotográficas. Estos son algunos de los que vamos a tener este año. Vamos a ir a ver las mariposas monarcas dentro de poco, así que quien quiera venir, ahí tiene lugar y nos pueden acompañar. Vamos a tener tour con Bárbara Torres de uso de flash. Vamos a tener ahora próximamente a Israel Luri de inteligencia artificial, a Elizabeth Alemán, que ya fue ponente de la Expo y vuelve a dar un tour de fotografía de maternidad. Y por primera vez en México, y dando cursos con nosotros, a De Padillas, que son expertos en 15 años. Así que, pues si se quieren apuntar a los talleres, aquí nos pueden mandar mensajito y los esperamos muy pronto. Así es, Mercedes. Y también, bueno, comentar que esto es todo el año en Masterclass Photographers. Tenemos un calendario súper interesante y además tenemos nuestra membresía, que muchos de los que se están conectando ya han estado en la membresía y tenemos cursos para creadores de contenido, para filmmakers, para aprender fotografía de 0 a 100, Lightroom, está mi diplomado de marketing y negocio. En fin, hay un montón de contenido que pueden irse actualizando. Y una gran sorpresa, Héctor. Correcto, bueno, vuelve Expo Foto Masterclass en octubre, del 5 al 9, el Congreso de los Fotógrafos, Filmmakers y Creadores de Contenido, donde se van a juntar las mejores marcas de la industria. Y el año pasado nos visitaron más de 4.500 profesionales del sector y seguro este año vamos a llegar a más de 5.000 o 6.000 personas. Apunten la fecha, también vamos a dejar aquí los links, porque el registro a la zona de Expo es gratuito y pronto vamos a dar a conocer conferencias, talleres y todas las experiencias que van a tener durante esos días. Sí, qué emoción, la verdad. Y bueno, también pedirles que nos pueden ayudar muchísimo a difundir lo que les esté gustando de este bootcamp. Nos pueden tomar historias a las clases, con los conferencistas y sobre todo etiquetarnos en Masterclass Photographers para ver que les está gustando este contenido y que lo podamos volver a realizar. Así que muy importante. Exacto, que capturen una imagen, un video, una frase que les motive o que les ayudó a crecer, que se quedaron con una conferencia, que nos etiqueten tanto a nosotros como a las marcas. Yo estoy como Héctor Blanco 1, Masterclass Photographers, Mercedes está como Mercedes Ramos y van a tener un montón de ponentes que seguro muchos ya los conocen. My name is Jamel Hill. And Spotify. Alex Cooper. Happy Hour Podcast. Tu audiencia está escuchando. Como el destino para la música, los podcasts y la narración de historias. Tenemos a la audiencia más inmersiva que busca conectarse con sus artistas y creadores de audio preferidos de todo el mundo. Y nuestra conexión con ellos es íntima. Cada uno crea su propia experiencia auditiva con Spotify.
saben que Spotify es donde la cultura no solo se refleja, sino que se define. Y eso abre un mundo de oportunidades creativas para las marcas. En Spotify, tu marca sobresale. Nuestras soluciones innovadoras están diseñadas para ayudar a que tu marca genere resultados importantes para ti. Y con nuestras extensas capacidades de medición, tendrás las métricas para demostrarlo. Escucha lo que está por venir. Damos la bienvenida a Horacio García, directamente desde Spotify, Account Director de Spotify en México. Bienvenido, Horacio, ¿nos escuchas? Los escucho perfecto, Héctor. No sé si el público y ustedes me escuchen bien. Perfectamente. Por aquí sí. Es un gusto para nosotros estar nuevamente con ustedes acompañando a tus creadores y a toda la comunidad de Masterclass Photographers. Gracias, que se escucha muy bien. Y pues nos sentimos honrados, María y un servidor, de acompañarlos esta mañana, esta semana, iniciar con ustedes estas actividades tan propositivas de parte de Masterclass Photographers. Y es la segunda vez que participamos nosotros y la verdad nos sentimos honrados. El contenido que ustedes están por ver, equipo, yo creo que les puede ayudar a crear sus herramientas, a fortalecer sus áreas de oportunidad como creadores. Y María les va a presentar un panorama muy interesante de la actualidad de podcast. Su servidor, como dijo Héctor, trabajo en Spotify como Mexico Account Director, y me permito presentarles en esta ocasión a María Garrido, quien es nuestra client podcast en Spotify México. Toda lo que tiene que ver con podcast a nivel nacional, pues María es nuestra precursora y me siento también muy honrado de presentarla. Le decimos Maricumbias cariñosamente porque de día trabaja con nosotros, pero de noche es DJ. Entonces, felices de acompañarlos, Héctor y equipo. Adelante, Maricú. Hola equipo, pues muchísimas gracias por la invitación. Sí, como dice Horacio, pues soy Godín de día, DJ de noche, ya estoy por acá spoilereando un poquito mi presentación, pero bueno, un gusto que nos hayan hecho la invitación y muy feliz de compartirles pues todas las tendencias de podcast, tanto de consumo, insights y hacia dónde justamente estamos migrando en Spotify, que si bien el formato de podcast, pues todos los conocemos, o si no, pues corríjanme, pero venimos que, pues, de podcast por definición en sus orígenes, venía de un formato de audio y estamos migrando a hacer un formato de video. A continuación vamos a hablar de podcast, pero antes de hablar de podcast me voy a presentar de manera muy breve. Soy norteña, soy originaria de Torreón, Coahuila, pero bueno, yo ya llevo 13 años viviendo en la Ciudad de México, me vine a trabajar a la industria del cine, yo era vestuarista, pero bueno, los caminos de la vida me llevaron acá al mundo del contenido y del entretenimiento. Entonces, pues bueno, hoy estoy acá como Podcast Client Partner. Como bien decía Horacio, soy DJ de noche, pero Godín de día, me dicen Maricumbias, entonces pueden darse a lo mejor ahí alguna idea de los géneros y los ritmos sobre los cuales me inclino a la hora de poner música. Ya tengo casi 2 años dentro de Spotify, mi primer concierto fue de la Onda Vaselina. Y mi podcast favorito es el podcast del momento y las alucines. ¿Qué vamos a ver en el episodio de hoy? Vamos a ver primero un rápido recorrido sobre el origen del podcast. Me parece siempre muy importante poner en contexto de dónde venimos y dónde estamos parados y hacia dónde va este formato que está creciendo en números muy, muy, muy grandes. El poder de los podcasts también acá en México, las tendencias que tuvimos el año pasado y hacia dónde vamos para también el 2025, el reporte de tendencias justamente que les digo, y al finalizar también algunos formatos de cómo nosotros publicitamos dentro de los podcasts para lograr conectar con esas audiencias que están muy fieles al contenido, pero también con esas marcas que están buscando justamente conectar con esas audiencias. Un breve recorrido. El podcast en México se origina en el 2004 con Dani Sadia, que funda Dixo en México, pero también estábamos muy a la vanguardia porque en paralelo en el Reino Unido, pues también es creado el formato por Ben Harmsley. Entonces, pues bueno, estábamos también como muy en tendencia con lo que estaba pasando en Europa.
Acá en México, yo no sé si alguien escuchaba Radioactivo y ahí estaba Olayo Rubio y yo es la primera vez que tengo un acercamiento con el podcast porque Olayo Rubio crea podcasts que son súper relevantes. Yo como estudiante universitaria de comunicación en la Ibero en Torreón, pues bueno, consumía este formato que se consideraba muy de nicho y todavía no explotaba, ¿no? En 2015 Spotify pues empieza a tener podcast dentro de la plataforma. En 2018 Spotify México abre sus estudios en el que comenzamos a producir contenido propio y a licenciar podcasts que ya estaban teniendo mucha relevancia cultural. Entonces, pues bueno, ahí Spotify tiene esta estrategia de crecer el formato, de hacerlo masivo, tanto produciendo contenido original como licenciando contenido que ya existía por allá afuera. En 2019, Spotify compra Anchor, Parcast y Gimlet. En 2020 hay un crecimiento exponencial del consumo de podcast en México, muy atribuido a la pandemia, al encierro, a que ya había un cansancio visual para entretenimiento, entonces también empieza a haber como este consumo de este formato auditivo y además también una proliferación de géneros como salud mental, porque pues bueno, la pandemia para todos fue muy desafiante en estos temas, mucha ansiedad, mucha incertidumbre, entonces pues bueno, todos estos podcasts que hoy en día, vamos a ver más adelante, son muy consumidos en temas de salud mental, tienen como este boom en el año 2020. En 2022 lanzamos lo que les estaba diciendo, video podcast, que, spoiler alert, 2025 va a ser foco para nuestra compañía, traer creadores de contenido en video, no nada más en audio. 2023 lanzamos un modelo de monetización para que todos los creadores de contenido, pues no nada más suben su podcast y ya, sino también puedan empezar a monetizar con la publicidad y en 2024 lanzamos también la monetización más para creadores independientes. En 2023 más para medios y grandes corporaciones y ya 2024 ya para creadores independientes. ¿Cuántas personas consumen podcast en México? Pues ya somos el cuarto país con más oyentes de podcast en todo el mundo. Estamos solo por debajo de Estados Unidos, de Canadá y de Brasil. Somos el segundo país que más tiempo promedio por usuario escucha podcast, o sea, somos un país, un mercado muy auditivo y esto no solamente se refleja en el consumo de podcast, también la Ciudad de México, de hecho, es la meca del streaming. Ya somos el corte del 2024, 29 millones de oyentes de podcast en México y se estima para que a finales del 2025 seamos 32 millones de mexicanos escuchando podcast. ¿Quiénes escuchan podcast en Spotify? En términos de género es bastante equitativo entre hombres y mujeres, aunque predominan ligeramente por 4 puntos porcentuales las mujeres y el 60% tienen entre 16 a 34 años. Otro insight importante es que el 71% del tiempo de escucha de podcast viene de suscriptores premium. Acá yo no sé si son usuarios de Spotify, pero Spotify tiene tanto usuarios free, que son personas que tienen Spotify y no pagan ninguna suscripción y acceden tanto a la música como al contenido de manera gratuita, con posibilidad de ser impactados por publicidad, y un 30% de los usuarios de Spotify pagan una suscripción mensual para no escuchar anuncios. Es que los podcasts son una fuente de cultura y acá les voy a tirar algunos datos que nos parecen muy relevantes. El 75% de la generación Z afirmó que Spotify los está acercando a la cultura y el 76% de los oyentes de podcast en México declararon que pues a través de los podcasts están aprendiendo cosas que les hubieran gustado aprender en la escuela. Y eso lo podemos ver también en el tipo de contenido que es muy popular dentro de la plataforma, qué es el SAT, qué es el Afore, cómo puedo ahorrar, y todos esos temas que pues no nos enseñaron en la escuela, pero que pues hoy siendo adultos, necesitamos saber y aprender, ¿no? Y es que dentro de Spotify también la plataforma está logrando que se crean conexiones auténticas entre los creadores de contenido y sus escuchas. No sé si ustedes sabían, pero desde el año pasado en Spotify, la plataforma se volvió ya más como un diálogo entre los creadores y sus escuchas. Tenemos estas herramientas de comentarios
y de encuestas en la que podemos establecer una relación directa y una comunicación directa entre el creador y los escuchas, ¿no? Y acá también nos decían muchos creadores que esta herramienta ha sido de mucho valor para ellos porque pues es una forma en la que puedan saber cómo está recibiendo la audiencia el contenido que ellos están creando, fue de interés, qué les gustó, qué no les gustó, qué les gustaría escuchar en siguientes episodios. Entonces, bueno, esto no nada más vemos que existen en otras redes sociales y plataformas, pues bueno, ya en Spotify también contamos con estos capabilities que crean estas conexiones entre los creadores y sus fandoms, ¿no? Y es que también hemos visto que a partir de los podcasts se han creado comunidades súper sólidas, no solamente dentro de Spotify, sino que se trasladan a otras plataformas sociales, ¿no? Y acá les traigo algunos ejemplos de tendencias que hemos estado viendo. Por ejemplo, aquí podemos ver a estas creadoras de contenido. Ellas se llaman las Damitas Histeria y ellas tienen un fandom tanto en Instagram como en Facebook. Tienen canales en donde se crea toda esta comunidad y se crean incluso lazos de amistad entre sus fans, ¿no? Y es donde pues comentan más allá de lo que escucharon o de lo que vieron en el podcast, pues bueno, no nada más están viviendo dentro de Spotify, sino también en otros puntos de contacto como son otras redes y plataformas sociales. Acá les voy a contar cuáles son los 5 géneros favoritos en México. No sé si alguno de ustedes se identifica con alguno de estos 5 géneros o categorías, pero el género más consumido en México es el de entretenimiento. ¿Qué hay en esta categoría? Pues todo lo que tiene que ver con entrevistas con expertos, chatcast, comedia, todos esos géneros de chismecito, incluso pues entran dentro de este pilar y es el género más consumido en podcast en México. El otro tema que también es súper consumido es todo el tema de historias paranormales, ya sea en formato de entrevista, de ficción, narración o documental. No sé si alguien de aquí escucha estos temas, pero siempre en el top chart de los podcasts más escuchados está por ahí paranormal, teorías de conspiración, todo el tema de ovnis, todos esos géneros y tópicos son el segundo lugar de podcast más escuchado acá en México. En tercer lugar, temas de espiritualidad, amor propio, wellness, autoayuda, psicología, meditación también. Y esto es como les decía, pues antes estos temas eran tabú y no se hablaba de psicología ni de herramientas de autoayuda. Pues bueno, esto ya no, un poco atribuido a la pandemia, tuvo esta proliferación y ya es parte de nuestra cultura, ¿no? Ya no es un tabú. En número 4 está todo el tema de True Crime. Por ahí no sé si han escuchado, por ejemplo, Penitencia, que es un podcast de Saskia Niño de Rivera. Bueno, también es todos estos temas de historias de True Crime o de cárceles, de crímenes reales y de temas forenses. También es muy consumido en México. Y por último, temas de educación, que acá es lo que les decía, entra todo lo que tiene que ver con finanzas personales, aprender idiomas, Duolingo, todo lo que es de herramientas de educación, pues bueno, están en quinto lugar como más consumido. Y acá lo que les decía, estas fueron las tendencias que vimos a lo largo del año pasado y que se siguen manteniendo al día de hoy. Todo el tema de chismes, conversaciones, true crime y temas paranormales. Y bueno, los podcasts son el epicentro de la cultura. Si yo les pregunto a ustedes cuál es su podcast favorito, si es que son consumidores de podcast, pues bueno, me pueden responder quizá alguno de los más de 6 millones de podcasts que tenemos alojados dentro de Spotify. Y al día de hoy, de los cuales más de 300,000 ya son en formato de video, que esto me gusta mucho puntualizar porque es, como les decía, hacia donde la compañía está apuntando. Nos estamos convirtiendo no nada más en una plataforma de streaming de audio, sino también ya de streaming de video, en donde cada vez más vamos a poder ver los videos musicales de nuestros artistas favoritos y también nuestros podcasts ya los vamos a poder ver y no solamente escuchar. Y a continuación, pues bueno, yo les voy a compartir las 10 tendencias que marcaron el 2024. Pero antes, pues bueno, lo que les decía en la primer diapositiva es que los podcasts ya no son de nicho, ya lo podemos ver en la cultura del internet, en los memes, en los stickers de WhatsApp,
en todos lados, ¿no? Entonces, este formato pues ya no es de nicho, ya somos casi 30 millones de mexicanos consumiendo el formato y aquí podemos ver alguna representación cultural de los memes y de la cultura del Internet, de cómo pues este formato ya es muy popular, ¿no? Entonces, a continuación yo les voy a compartir las 10 tendencias que observamos al cierre del año pasado y que también se van a mantener hacia este 2025. La primera tendencia la llamamos la podcast era, y ahorita muy a propósito de que pues ya estamos en vísperas del Super Bowl, acá pudimos ver cómo una tendencia es la de a partir del Eras Tour de Taylor Swift, pues vimos cómo hubo picos, cómo se reflejan los fenómenos y los acontecimientos culturales en los podcasts, ¿no? Y es que vimos un incremento de más del 803% en streams globales en podcast donde se habló sobre el álbum de Taylor Swift y el mismo fenómeno lo pudimos ver en México cuando fue todo el tema de la Casa de los Famosos, como un acontecimiento que está sucediendo en la esfera cultural, pues también tiene repercusiones en los podcasts y se habla del tema, ¿no? Y es que fue más del incremento del 1897% sobre podcasts que hablaron sobre la Casa de los Famosos, muy polémica, por supuesto, la última edición. Y también vemos otro caso que es uno de los podcasts que yo les decía que es de mis podcasts favoritos, es el número 1 ahorita en México, se llaman Las Alucines, son 2 chicas norteñas que ahora están en primer lugar, pero ellas se hicieron populares en TikTok hablando de un story time, de un chisme, ese chisme se hizo viral y entonces, pues bueno, como vemos, cómo lo que está sucediendo en otras plataformas sociales tiene una repercusión en Spotify, ¿no? La segunda tendencia que vamos a hablar es de inversión sonora y es que a medida que hemos visto que las generaciones Z, y ya no solo Z, sino también alfas, están aspirando en convertirse en creadores de contenido, ¿no? Y ahora todos quieren ser TikTokers, YouTubers, influencers, y esto pues es una generación que está aprendiendo el Internet y es lo que estamos viendo como reflejo en la creación y consumo de podcast sobre, por ejemplo, con el tema de finanzas personales, que es lo que les decía que ya es la quinta categoría más consumida en México y pues bueno, pudimos ver incluso que hubo un crecimiento del más del 42% año contra año en el consumo de este tipo de categorías, ¿no? Y ahí está Maldita Pobreza, Dimes y Billetes, Chismecito Corporativo, por nombrar algunos. La tercera tendencia que les quiero compartir es los podfluencers. Y es que los podcasters o los hosts de los podcasts se han convertido ya en las nuevas celebridades, ¿no? Y es que, ¿por qué? Porque generan como esta relación íntima de amigo, de confidente y de que generan una gran confianza en su audiencia. Entonces, pues bueno, ya los estamos llamando podfluencers porque en un estudio que realizamos interno, el 51% de los fans, de la audiencia que escucha a estos podcasts, declaró confiar más en su podcaster favorito en comparación a otros influencers o creadores de contenido. Y aquí yo les comparto algunas imágenes de algunas actividades que nosotros hemos hecho y experiencias en vivo con podcasters que graban sus episodios en vivo. Invitamos a los fans y bueno, se vuelve una locura, se hacen sold out los tickets, meet and greet, les dan regalos, entonces podemos ver cómo pues estos creadores de contenido que son los podcasters ya son las nuevas celebridades, ¿no? Como cuarta tendencia la llamamos esta tendencia trazando el futuro porque pues bueno, también como anticipaba en la otra tendencia, la categoría de negocios, finanzas, noticias y gobierno fue la que tuvo un crecimiento muy grande en el 2024. Digo, todo el tema de gobierno pues nos hace mucho sentido porque fue un año electoral, entonces el consumo de temas de gobierno fue muy alto. No digo que este año vaya a mantenerse porque ya pasamos la etapa electoral, pero bueno, ese fue un comportamiento que nosotros pudimos observar en crecimiento el año pasado. La quinta tendencia la llamamos Now Streaming es igual a resultados. Y es que acá, nosotros que estamos en la parte de advertising, pudimos ver la efectividad que tienen los anuncios dentro de podcast, porque esto pues es un formato que está creciendo en popularidad y hemos visto cómo
cómo se traduce o cómo convierte a resultados, ¿no? Y aquí les traemos un ejemplo de alguna campaña que hicimos dentro de un podcast que se llama Niñas Bien. Hicimos una colaboración con una marca, Lady Speed Stick, que es un desodorante para mujeres, y pues bueno, pudimos ver cuál fue el efecto de haber publicitado ese producto dentro de este podcast, cómo las fans y las escuchas tuvieron esta conversación que salió incluso de Spotify, ¿no? En este grupo cerrado de Facebook de Niñas Bien Podcast, pues fue como, ¿dónde lo consigo? Y la que anuncie, pasen el link, me comí un comercial, jajaja. Entonces podemos ver cómo son pues bien recibidos los anuncios dentro de los podcasts, siempre y cuando vienen alineados a los intereses de las escuchas y pues obviamente vienen co-creados con las podcasters, ¿no? Como sexta tendencia, esta la llamamos traspasando fronteras, y es que la audiencia en México está escuchando contenido que está hecho en otras regiones, pero también nosotros, los mexicanos y podcasts que son de habla hispana, están siendo incluso también exportados hacia otros países, ¿no? Y es que aquí en México consumimos también muchos podcasts en inglés, pero acá podemos ver cuál fue el top 25 chart global, o sea, esto es como a nivel global, y podemos ver cómo hay algunos podcasts mexicanos, latinoamericanos, españoles que estuvieron rankeando como los 25 podcasts más escuchados de todo el mundo, ¿no? Acá algunos datos. El podcast de Marian Rojas Estapé, no sé si lo conocen, a mí en lo personal me encanta este podcast. Es una psiquiatra española, pero que tiene una audiencia igual de grande acá en México. De hecho, ella se presentó recientemente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. O por ejemplo el podcast Psicología al Desnudo, que es de una psicóloga argentina, pues bueno, más del 50% de su audiencia está basada en México, ¿no? Y acá podemos ver La Cotorrisa, que también es un podcast mexicano, que está estuvo en el lugar número 22, Caso 63, que también recomiendo ampliamente, un podcast chileno. Estuvo en la posición 12, Se Regalan Dudas en la posición 23. Entonces, pues bueno, podemos ver cómo ya no existen las fronteras, tanto para el consumo de podcast en México sobre otras regiones, como para exportar contenido de calidad a otras partes del mundo, ¿no? La tendencia número 7 es del stream al screen. Y esto es lo que les estaba diciendo de cómo para nosotros en Spotify va a ser muchísimo foco y como prioridad hacer que todos los creadores de contenido, que ya no los estamos llamando ni siquiera podcasters, sino creadores de contenido, pues los que ya tenían sus formatos en audio migren al video para tener esta conexión aún más profunda con sus audiencias, y los nuevos creadores que vengan a la plataforma, pues hacer la invitación a que crean sus contenidos en video, ¿no? Y es que 70%, más de 70% de los usuarios que consumen video podcast lo ven en primer plano. Esto quiere decir que no cambian la pantalla, no se van a otro lado, sino lo tienen en primer plano dentro de sus celulares o sus computadoras. Y 11 de los 20 podcasts más vistos en Spotify, pues tienen video, ¿no? Entonces, para allá va la tendencia y para allá van también los esfuerzos de la compañía. Como octava tendencia tenemos que encuesta es igual a éxito. Y es que, bueno, hemos visto también que ha habido un incremento global de más del 21% en los creadores de contenido dentro de Spotify, utilizando la herramienta de encuestas en cada uno de sus episodios, y este crecimiento fue del 2024 versus el 2023. Como les decía, pues esto solamente lo que busca es fortalecer la relación y la comunicación más directa con sus audiencias. Como novena tendencia tenemos esta que llamamos front row fandom. ¿Y esto qué quiere decir? Pues esta tendencia que hemos estado viendo, y no sé si ustedes también hayan sido testigos de esto, pero de la importancia que tiene y la relevancia que tiene que los creadores de contenido salgan
de lo digital, ¿no? Y hacen este tipo de esfuerzos como live sessions, eventos en vivo, se juntan entre ellos y hacen eventos de 500 personas hasta 5,000 personas, porque a los fans les gusta ver a sus creadores de contenido en persona y poder interactuar con ellos. Acá pueden ver algún ejemplo que hicimos nosotros, unas sesiones en junio del 2024 en el Lunario en la Ciudad de México, que está ahí al lado del Auditorio Nacional. Hicimos estas sesiones con estos 3 podcasters, Clase Libre, Pepe y Chema y 6 de Copas. Las sesiones fueron sold out y la de 6 de Copas agotó todas sus entradas en tan solo 15 minutos que salieron los tickets a la venta. Entonces estamos viendo que las audiencias están ávidas de este tipo de experiencias. Estos chicos se llaman Clase Libre, son unos podcasters súper jóvenes que tienen un podcast que tiene que ver como con las clases y todo el entorno escolar y se sientan en unos pupitres, invitan a celebridades, cantantes, creadores de contenido, comediantes y pues hablan sobre experiencias que tienen que ver con la escuela y pues bueno. Ese fue como un pedacito de una de estas sesiones en vivo que les comentaba. Y por último, tenemos la tendencia número 10 que llamamos el multiverso mágico, y es que dentro del ecosistema y gracias del ecosistema de Spotify, los fans están consumiendo tanto música, pero también podcast como parte de su journey, ya no como acciones aisladas, sino como dentro de una experiencia mucho más integral y holística, ¿no? Y acá vimos, por ejemplo, que en el primer trimestre del 2023 hubo un crecimiento del 13% global del podcast New Heights, que pueden ver aquí en pantalla, que todo ese crecimiento vino de las Swifties. Y yo no sé si ustedes están familiarizados con el fútbol americano, pero bueno, este podcast es de los hermanos Kelsey. Uno ya está retirado, el otro es Travis Kelsey, que está jugando con los Chiefs de Kansas y es el novio de, pues, Taylor Swift, ¿no? Entonces, todo ese crecimiento vino porque, pues, como es novio de Taylor Swift, y las Swifties quieren saber todo sobre Taylor Swift, pues bueno, hubo un crecimiento del consumo del podcast derivado del fandom de Taylor Swift. Y acá podemos ver un comportamiento similar justamente con el podcast que les comentaba de Clase Libre, que pues ya todos los artistas y músicos están eligiendo ir a los podcasts para hablar de sus nuevos lanzamientos, de algún anuncio que quieren hacer, porque saben que ahí es donde están las audiencias, ¿no? Entonces estamos viendo cómo se están combinando los fandoms de la música, pero también los fandoms de los podcasts. Ahora les voy a hablar de publicidad porque pues acá Horacio y yo somos quienes justamente asesoramos a las marcas para que se publiciten dentro de podcast en Spotify. Y es que en Spotify lanzamos el año pasado, como les decía, algo que nosotros llamamos SPAN. Significa Spotify Audience Network, que cómo funciona es un marketplace como otras plataformas sociales, como YouTube, por ejemplo, en donde nosotros, Spotify, tenemos una red de partners y de publishers y de creadores de contenido, que aquí pueden ver algunos ejemplos, en donde lo que estamos buscando es democratizar el contenido y también democratizar que más creadores de contenido puedan vivir del contenido, ¿no? ¿Y cómo funciona este marketplace? Pues bueno, digamos que todos estos creadores de contenido tienen una negociación con Spotify. Ellos suben su contenido de manera gratuita a la plataforma y habilitan la monetización. Y nosotros desde el lado de advertising, lo que vendemos, digamos, es como nosotros llamamos inventario digital. No sé qué tan familiarizados están con estos términos, pero básicamente funciona que pues disponemos, digamos, de este catálogo de creadores de contenidos. Ellos habilitan y acceden a que quieren monetizar y nosotros vendemos estos como clústeres de audiencias a las marcas para que puedan insertar sus anuncios en estos podcasts, ¿no? Entonces, de esta forma, pues nosotros vendemos la publicidad y el dinero que ingresa a Spotify, una parte se va directamente hacia el creador, ¿no? Y esto lo que busca es lo que llamamos, pues, fomentar el creator flywheel, que es básicamente
únicamente que el creador pueda crear contenido, pero también pueda monetizar y nosotros hacia las marcas también decir, mira, puedes conectar con tus audiencias objetivos a través del contenido que están consumiendo. Entonces se vuelve como un ecosistema para que tanto marcas puedan conectar con fans y creadores puedan monetizar con su contenido y pues bueno, así todos dentro de este ecosistema puedan lograr sus objetivos, ¿no? Y este nada más es como una infografía, una fotografía de cómo funciona este ecosistema. Digamos que los usuarios de Spotify están aquí al centro de este universo, los anunciantes a un extremo, creadores de contenido y publishers al otro extremo, quienes son que al final nos están proviendo de catálogo para que nosotros desde el lado de ventas podamos vender ese catálogo. Y pues dentro del universo de publicidad tenemos lo que son segmentaciones contextuales, o sea, poder segmentar que una campaña solamente llegue, digamos que el cliente quiere solamente llegar a los podcasts de comedia, porque su campaña es de comedia, o a los podcasts de finanzas porque es un banco, ¿no? Entonces nosotros tenemos herramientas para poder hacer ese tipo de segmentaciones para que la publicidad solamente se inserte en esas categorías, ¿no? Geográfica también es una segmentación que podemos hacer. Digamos que hay una campaña que solo le quiere hablar a los norteños, pues segmentamos para que esa campaña publicitaria solamente se entregue a personas que están situadas en el norte del país, ¿no? Y por último, también existen segmentaciones demográficas dentro de la publicidad para que solamente llegamos a hombres o a mujeres de ciertas edades y esta forma pues hace que la publicidad sea más efectiva y le llegue a los demográficos y a las audiencias que son de interés de las marcas, ¿no? Y bueno, dentro de Spotify tenemos tres formas de hacer este tipo de campañas, ya sea dentro del catálogo de lo que les decía que son podcasts originales o licenciados de Spotify, que nuestro equipo de Spotify Studios, ya sea que creó ese contenido original o decidió licenciarlo. Tenemos también la forma de poder llegar a todos los podcasts que son dentro del catálogo de Spotify, que digamos todos los que nosotros produjimos y licenciamos en su momento, podemos hacer que las campañas publicitarias corran en este catálogo o pues bueno, lo que es nuestra última innovación, que es el marketplace, donde podemos hacer que las campañas publicitarias de nuestros clientes puedan correr y puedan ser entregadas estas campañas en todos los podcasts de los creadores de contenido, publishers y partners que forman parte de nuestra red o de nuestro marketplace, ¿no? Entonces, tenemos estas tres formas de vender una campaña publicitaria en podcast dentro de Spotify. Y bueno, también tenemos otros formatos que son más de patrocinio. Tenemos, por ejemplo, un presenting sponsorship que digamos que la marca quiere asociarse a las Damitas Histeria. Entonces dice, este podcast es presentado por Coca-Cola o este podcast es presentado por Banamex. Y entonces hacemos aquí que se integre el logo de la marca y hacemos que el primer anuncio que aparezca en el podcast sea de esa marca. Pues esto es para lograr hacer una relación y una colaboración y co-creación mucho más directa entre el creador y la marca. O también tenemos otro formato de patrocinio publicitario que es hacer un custom segment, que es lo que llamamos en la industria como el como branded segments o branded editorial segments, que son segmentos de contenido pero que están hechos a la medida para el cliente y digamos que hacemos algo como en colaboración y en co-creación, pero ya más a nivel de contenido y no tanto de anuncio, ¿no? Y bueno, sabemos que funciona porque tenemos herramientas de medición en donde hemos visto este tipo de métricas en el que el 58% de los oyentes de podcast han declarado haber mostrado una fuerte afición y credibilidad de los hosts de los podcasts en comparación de lo que sienten o perciben con otros presentadores como presentadores de programas de televisión, que es por un 36%. Estamos por encima, digamos, que un presentador de programa de televisión en términos de credibilidad y de afición.
O un 56% de los oyentes de podcast en este estudio declararon mostrarse receptivos a la publicidad dentro de podcast, siempre y cuando estos anuncios van alineados con sus intereses y pues que es incluso una forma de poder descubrir y conocer nuevos productos o servicios que son de su interés. Y por último, pues esta otra métrica que tuvimos en este estudio es que el 51% de los escuchas de podcast declararon haber sido persuadidos por un anuncio para realizar alguna compra o probar algún producto o redimir algún código de descuento, ¿no? Ya por último, para ir cerrando, ¿cuáles son los key takeaways? Que digo, estos están también más enfocados en cuanto a la publicidad. Y es que nosotros siempre recomendamos a todos nuestros clientes y anunciantes que incluyan podcast, el formato de podcast en sus, digamos, en sus planes y estrategias de medios, porque pues es una forma en la que puedes conectar de una forma mucho más cercana hacia tu audiencia objetivo, además que pues te puede dar un alcance incremental que si solamente te publicitas en televisión o en espectaculares, entonces siempre hacemos esta invitación. También pues por el 70% de los oyentes de podcast, pues por la afinidad que han declarado sentir por los anuncios dentro de podcast versus otros medios o redes sociales. Y también como tercer key takeaway es que los videopodcasts generan mucho mayor engagement con los usuarios porque pues el video está creciendo en popularidad más allá de solamente el audio. Entonces también la invitación a todos los creadores es que pues y podcasters es que migren o consideren el video como formato para lograr conectar mucho mejor con sus audiencias. Y por último, es que pues los podcasts generan resultados y los hemos visto en nuestras métricas y estudios, que pues ya los usuarios han declarado estar abiertos a descubrir y a conocer nuevos productos, siempre y cuando pues sí vayan alineados con sus intereses, ¿no? Y también eso, nosotros somos bien transparentes y no vamos a vender una campaña donde no hace sentido publicitar ese producto o servicio y hacer esa relación con ese creador. Preferimos no hacerla porque no le va a beneficiar ni a la marca, ni al creador, ni al consumidor final, que es la audiencia, ¿no? Y eso fue todo. No sé si tienen alguna duda. Me fui de corrido, pero bueno, no sé si hay como ahí espacio para si hay alguna duda, comentario. Y Claro que muchísimas sí. gracias por la invitación. No, al contrario a ti, muchísimas gracias al equipo de Spotify, María. La mejor opción es una plataforma que tenemos que se llama Ads Manager, en donde ustedes mismos están gestionando la posibilidad de tener estos anuncios en Spotify con un porcentaje mínimo de inversión y la posibilidad de ver cómo pueden tener esos KPIs en las campañas. La idea de presentarles estas opciones con Maricumbias y un servidor fue de que también ustedes conozcan un poco más del universo de podcast, hacia dónde se está dirigiendo las tendencias, cómo poder monetizar como creadores y en algún momento ustedes como artistas visuales, como fotógrafos, como todos estos que tienen sus propios estudios de grabación, de sesiones, etcétera, puedan también tener un incremento en sus ganancias, porque finalmente saben que en esta plataforma pueden ayudar a comercializar, a monetizar, a comercializar y también trabajar con artistas o con creadores, ofreciendo también ustedes sus servicios, ¿no? Entonces, funciona en varias vías, pero efectivamente podemos ver varias alternativas acá de monetización. Sí, entonces esa parte, si se Por la quieren respuesta. publicitar dentro de podcast, es como dice Horacio, en Ads Manager los podemos contactar con una persona que les da el asesoramiento, es self-service y la inversión puede ser, no conozco la cantidad, pero sé que es mínima, entonces ahí no hay como que no necesitas grandes montos para poder publicitarse, puede ser desde una pequeñísima inversión, pero sí, si quieren ahí por correo les podemos dar más datos para que puedan publicitarse dentro de los podcasts de Spotify. Es una gran pregunta. Ahí nosotros sabemos que YouTube son los líderes en video. No pretendemos competir con YouTube con video. La verdad es que aquí lo que pretendemos es darle a los creadores una alternativa para que su contenido
llegue al fandom que presentaba Maricumbias, que llegue a su fandom de otra manera, no solamente con audio, sino también con las posibilidades que brinda el video. Vemos que ha ido creciendo eso porque los creadores, en definitiva, están convencidos de que el video es una alternativa para sus opciones comerciales y acercarse a su fandom. Dicho esto, no queremos competir con YouTube, eso sabemos que no, cada quien tiene su nicho, nosotros somos una plataforma de audio musical y de podcast y próximamente de audiolibros. YouTube tiene también su nicho y ellos son líderes en la parte de video. Aquí lo que se trata es de dar a los creadores estas herramientas visuales que ustedes son expertos para que también ellos puedan monetizar el contenido que crean y acercar a su fandom de una manera más próxima. Lo que les dejé a Maricumbia, no sé si recuerdan esos datos de que prácticamente de los 6 millones de podcasts que tenemos en la plataforma, ya 300,000 cuentan con video. Y esta tendencia estamos viendo que cada vez va a ir a la alza. Entonces, como creadores digitales, ahí hay un nicho que vemos importante para ustedes, ¿no? No sé si hace referencia hacia tema de audiolibros, que eso todavía en México no los tenemos, pero muy próximamente porque ya están en otros mercados. Pero, por ejemplo, en temas de música o en temas de podcast, si tú en tu podcast vas a incluir algún música o algo que no es de tu autoría, sí puedes tener temas. Entonces, siempre dentro de la plataforma se te va a pedir que incluyas toda la papelería y todos los documentos que te validan a ti como autor de esas piezas, porque si no, sí puede haber algún tema. No sé si por ahí va la pregunta, pero sí, si es en tema musical, hay que acudir a una disquera o a una agregadora musical, que son estas como representantes para artistas más independientes. Y si es en tema de podcast, pues bueno, es mucho más fácil porque pues al final eres tú hablando o tú teniendo invitados, pero si incluyes, digamos que música dentro de tu podcast, sí tienes que asegurarte de tener como todos los documentos que avalan que eres propietario o tienes permiso de reproducir esa obra, ¿no? Sí, por supuesto. Si tú tienes ya ese contenido que ya streameaste previamente, pues lo tienes en video, te puedes meter a la página que antes se llamaba Spotify for Podcasters y ahora es Spotify for Creators porque estamos migrando un poco del concepto de podcast sino a creador. Y ahí es una herramienta gratuita, ahí incluso tenemos una biblioteca con sonidos y música que puedes hacer uso justamente para evitar temas de derecho de autor, subes tu video, pones un thumbnail, la fotografía o imagen que quieras, hay ciertos best practices y con mucho gusto y sin problema puedes subir gratuitamente tu contenido a Spotify. Y si es en video, mejor. Como decía Maricumbres, cualquiera puede entrar a la liga de Spotify for Creators y empezar a partir de ahí con esas recomendaciones muy sencillas para que suban su contenido a la plataforma. Cada vez más creadores lo están subiendo por la sencillez que representa subirlo a Spotify y para conectar con su fandom. Pues nada más que agradecer al equipo de Spotify. Horacio, María, muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado mucho de la charla, aprendido y que se animen a subir todo su contenido a esta red, a Spotify. Muchísimas gracias, María y Horacio. Todos bonito Encantado. día. Seguimos en Bonito contacto. día. Sigan los éxitos. Gracias, bye. Gracias.